qué gusto poder recibirlos en esta nueva entrevista con Xavi. Soy Xavi Vargas, en vivo y en directo desde la ciudad de Guatemala. Qué gusto, qué placer, qué emoción podernos encontrar en este cuarto episodio de la serie de la entrevista con Xavi. Hoy estamos cerrando finalmente la temporada y la verdad contento de recibir una amiga muy querida, una persona a la que aprecio muchísimo, la cual se estará conectando en cualquier segundo hasta Buenos Aires, Argentina. Mi querida Mariana Pellegrino, qué emoción y qué placer poder estar con vos. ¿Cuántos años, cuántas historias? Bienvenida, Marian, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Muy emocionado, muy feliz y muy honrado que hayas aceptado esta invitación para poder platicar desde Guatemala hasta mi Buenos Aires, querido. ¿Cómo está todo en Buenos Aires? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les ha tratado estos últimos meses? ¿Hablamos de pandemia o mejor no? De lo Nos que vos olvidamos. querrás, de lo que Mejor vos no. querrás. Yo primero tengo una pregunta. Quiero saber si vos vas a hablar en argentino o vas a hablar ¿en qué vas a hablar? ¿Vamos a hablar en argentino juntos o no? Vamos a hacer un segmento de argentino juntos, ¿te parece? Me parece muy Como, bien como, en porque como en los buenos años. no sé si la audiencia de Xavi sabe que habla muy bien argentino. Es bilingüe, es guate argento, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, Buenos Aires y Argentina tiene conmigo una relación de muchas décadas, de un par de décadas, porque de verdad los admiro mucho, los quiero mucho, me encanta su temple, su acento, su forma de vivir, su forma de expresarse, que ya vamos a hablar de eso en un momento más. Pero Dale. bueno, qué gusto, Marian. ¿Cómo estás, Mariana Pellegrino? Qué placer, escritora, académica. Yo creo que también sos una de las formadoras de generaciones de escritores y de alumnos que han desarrollado sus proyectos de marketing digital, de comunicación digital, de lo cual ya vamos a hablar también. También vamos a hablar sobre tu faceta de profesional y todo lo demás. Pero Mariana, qué placer en primero y arrancamos una vez con la entrevista, ¿te parece? Dale, hablamos Eh, de lo que vos quieras, te sigo. A donde vayas voy. yo estoy muy feliz. En primer lugar, Marian, primero, qué estudiaste? ¿Qué es lo que has estudiado? Porque para quien no lo sepa, Mariana y yo coincidimos en alguna temporada trabajando largos años en Fox. Ujú. Y me recuerdo muy bien de esa capacidad tuya para ser académica, de conocimiento de causa y de fondo de muchas cosas. ¿Qué estudiaste, Mariana? A ver, contanos. Bueno, a ver, me imagino que por ahí hay gente de distintos países, por lo tanto, muchas veces contar estas cosas tienen que ver con el marco de referencia de tu país, ¿no? La forma en las que son las universidades de tu país, la forma en la que circula el conocimiento en cada una de nuestras comunidades que bueno, como latinoamericanos tenemos muchas cosas en común, pero cada uno de nuestros países tiene algunas cuestiones distintivas. Me parece que lo particular, y esto capaz es más trayéndolo desde el lado de Argentina, Argentina tiene una característica que a mí me hace muy orgullosa, que es que tiene una universidad pública de excelencia. Tiene una universidad en los más altos rankings de universidades del mundo y es pública. Y eso hace que personas de cualquier nivel socioeconómico puedan acceder a una educación universitaria de excelencia, que sé, por incluso cosas que charlamos, incluso cuando trabajamos en equipos multinacionales, no es la misma situación en cada país. Entonces, aún a pesar de eso, yo estudié periodismo en una escuela que se llamaba TEA en su momento, que estaba muy de moda, que formaba periodistas. Yo quería escribir. Entonces, en vez de ir a hacer una carrera formal, estudié algo que acá se llama tecnicatura. No sé si en Guate existe. Sí, en Guate Una es como carrera una carrera técnica. Sí. técnica, ¿no? De periodismo. Y cuando terminé eso, no sé, empecé a estudiar a los 17 años, terminé a los 20. Mis amigas todavía no habían decidido qué hacer y yo ya estaba recibida. Y igual siempre me gustó estudiar. Entonces me puse a estudiar otra carrera, que es una carrera muy especial en la Universidad de Buenos Aires, que se llama edición. Es una carrera que te enseña a hacer libros. Es Wow. una tecnicatura dedicada a la industria editorial. En la que tiene unos 27 años, es una carrera muy joven.
Y esa carrera asistían periodistas, diseñadores, gente de letras, ¿no? Como un lugar en donde nos refugiábamos los fanáticos del libro, por decirlo de alguna manera. Es un laboratorio muy interesante porque sabemos que en muy pocos lugares de América Latina existe esa carrera. De hecho, recibimos estudiantes de todos los países que vienen a estudiar eso. Y además, esta carrera acá abrió como muchas otras, porque ahora enseño en otras universidades públicas virtuales que enseñan también la formación de editor de libros o de proyectos digitales, ¿no? Editor de contenido. Así que, si me preguntas qué estudiaste, estudié periodismo, mi carrera de base es el periodismo, me formé en la edición de libros y trabajé en marketing, porque viste que las fronteras o los caminitos de nuestras carreras son un poco amplios, entras por un lado, el pasaje te lleva a otro, y me parece que lo clave también, que tiene que ver con la gente muy joven de mi edad, que es que somos contemporáneos con el auge de Internet. Entonces, Sí. como Internet irrumpe como un nuevo medio cuando yo tenía 20 años, los que ahora tenemos un poquito más de 20 somos los que más experiencia tenemos en digital porque éramos jóvenes cuando el medio existió, o el medio empezó a formarse, por decirlo de alguna manera. Me voy a poner auriculares, aunque tengo poca batería, y cuando vea que la batería está muriendo, vuelvo a sacarlos. Así me Dale, escuchan. dale, tranquila, dale, tranquila. Te estoy escuchando perfectamente, sin problema también. No, Yo por las dudas, porque como ahora no soy tan joven, hay un niño en la casa y capaz se escucha como... no pasa nada. Un abrazo al buen No se me Mateo, nota, ¿verdad? ¿viste? Sí, No, no, estás enterísima. Estás enterísima. Mateo, pero antes Mira, del hijo de Messi, ¿eh? Es un Mateo original. te voy a hacer, fíjate que tuve la oportunidad de estudiar en una universidad argentina, en la Universidad de ¿Dónde Palermo, estudiaste? En la de Palermo, a claro, a distancia, distancia. ¿Qué todo por la estudiaste? culpa ¿Marketing o publicidad? marketing, sí, y todo por culpa de los Simpsons, De porque los te Simpsons, recuerdas que obvio. la Universidad de Palermo presenta los Los Simpsons Simpsons. y no sé qué, ¿verdad? Entonces, el Bueno, año vos sabés antes, que un montón de porcentaje alto de esos estudiantes colombianos de Centroamérica vinieron a Argentina a estudiar marketing y publicidad a partir de eso. Fue una muy buena y campaña. mira qué interesante, mira qué impresionantes las cosas que hacíamos sin darnos cuenta. Ujú, Y fíjate que una de las primeras impresiones que me dio era que obviamente en Argentina el uso de los modismos, de esas palabras tan particulares de nuestro lenguaje, eran tal vez mucho más utilizadas que en Guatemala. O en Guatemala obviamente nombramos por otro nombre a las cosas habituales. Pero, por ejemplo, la primera palabra con la que choqué fue legajo, ujú. porque para, el ¿Qué legajo es significa en como Guatemala, legajo? realmente, realmente nada, o sea, no lo asociaba con algo, Acá es un pero expediente de tu carpeta ajá, de el estudio, algo legajo, así. yo lo que lo asumí, digamos que en Guatemala tenemos un número de carnet, así le Sí. decimos, un número de identificación en nuestro carnet universitario, que es con el que te identificas para todo. Vas a hacer el examen y pones tu número de carnet y tu nombre. En Argentina es el legajo. Entonces, el primer choque que tuve fue al momento de abrir mi perfil en el perfil de la Universidad de Palermo. Y decía, así como lo primero que te piden es su legajo. Yo, ¿qué carajos de legajo? O sea, entonces, como si te mandan 1000 mails ahí donde están tus usuarios y no sé qué. Entonces, ya a buscar ahí legajo, ¿qué será esto? Y hasta que entendí que era ese número de identificación, pero en Argentina, obviamente, eso es algo de uso común. Pará, Y te pero voy a los poner, pasaba trabajando, que yo te decía no, algo y es vos cierto. capaz te pensabas que te estaba retando y no, los argentinos Mi- decimos, qué bárbaro, y para nosotros es algo bueno y para ustedes no es algo bueno, Pues, algo ¿sabes qué bárbaro. me pasaba cuando trabajábamos juntos? Por ejemplo, hay que mejorar la redacción de las ventas porque el copete podría ser más fuerte el copete. Y yo, ¿qué está hablando? O sea, ¿de qué está hablando el copete? Que las ventas, o sea, hay que mejorar la redacción de las ventas. ¿Qué estoy vendiendo? Decía yo. Pero me imagino, supongo que venta es como un texto y el copete era como el titular o algo Claro, así. título, El título. en argentino el título volanta copete, ese parrafito que introduce un artículo y luego viene el desarrollo de la nota. Pero eso es lo bueno de cuando trabajamos, los que tuvimos la suerte de trabajar en compañías tan grandes, ¿no? Y multinacionales y con compañeros a lo largo de todo el continente. Primero lo afectivo, lo personal,
conocer gente, digo, nos hemos ido a cenar a Antigua Sí, qué y, bárbaro. y nada, y después de años de trabajar juntos, un día vernos y abrazarnos, y eso que permite como la tecnología, ¿no? Tener como hermanos en todo el continente. Y segundo, entender esas cosas y entender también nuestra idiosincrasia, que es distinta. Vos sabés bien, los argentinos vamos muy rápido. Vamos, 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 somos como topadoras, vamos, vamos, vamos. Y a veces eh, damos por sobreentendido algunas cosas, entonces cuando entras en contacto tenés que frenar, entender, preguntar, ponerte de acuerdo. ¿Qué quiere decir para vos esto? ¿Qué quiere decir Sí. para vos lo otro? Y no Y asumir además, sobre todo, eso es otra cosa importante, no asumir que nos claro. entendimos, porque al final la lengua española es tan versátil que te Ujú. da esa capacidad de que muchas cosas, que haya muchos sinónimos y que entendamos cosas distintas al final del día. Claro, tal cual. Y por ahí es Pero donde además quería continuar. tenemos esa herramienta tan poderosa, ¿no? De punta a punta del continente, somos demasiado poderosos hablando el mismo idioma y compartiendo eso. Mira, y cuando yo llegué a Fox ya tenías pues, algunos años ahí trabajando y obviamente esto se volvió un equipo disciplinario, multidisciplinario. Estamos como la teoría braudeliana, mira, multidisciplinario. Porque, por ejemplo, me recuerdo que la gerente de Fox estaba en Chile, en Argentina estaba pues la gente que veía FX, Fox Sports, etcétera. En México estaba Nat Geo. Entonces de pronto empezábamos todos a hacer cosas, a intentar comunicar ese lenguaje. Pero más allá de eso, ¿cómo llegaste a Fox? ¿Cómo se dio eso? Eh, lo primero que yo hice mientras, a ver, otra cosa que tiene que ver con la idiosincrasia. En Argentina, siendo de clase media, que capaz en algunos países esa clase media no existe, o es más chiquitita, o está como dividido de otra manera, por lo general un estudiante clase media trabaja mientras estudia. O sea, es por eso que también, digamos, el recorrido de determinado grupo social en Argentina es de estudio y de trabajo. Uno quizás se recibe a los 22 con algo de experiencia, que capaz en otros recorridos es distinto, porque vos terminás de estudiar y accedes al mundo del trabajo, capaz en otros lugares, ¿no? Yo venía de trabajar en un diario papel que salía en toda la región también, por lo tanto estaba acostumbrada a trabajar con colegas de distintas regiones. De hecho, mi ¿Y para qué trabajo diario era? era ¿Podemos un diario que saber? se llamaba Tiempos del Mundo, eh, que salía en toda la región. Ahora estoy tratando de pensar en Caribe dónde salía y no me acuerdo, pero sí Mira qué mis interesante porque para vos Guatemala es el Caribe. Bueno, nosotros le decíamos Ajá, Caribe, ¿viste? sí. Como todo eso. De hecho, Guatemala a mí se me convirtió en visibilidad, más allá de lo que conocía por historia, arqueología y playa. Entró en mi imaginario trabajando, porque, claro, no tenía amigos de Guatemala, no conocía. Luego tuve como una revisita al tema cuando me fui a vivir a Canadá, y en Canadá hay mucha más inmigración Sí, centroamericana. centroamericana, que en Argentina no es tan común, o no era tan común como cuando yo era joven. Entonces ahí, digamos, la primera chica que cuidaba a mi hijo era de Honduras, y yo no conocía ningún hondureño, ¿no? Estas cosas que nos pasan porque estamos bastante lejos, por más que Claro, es estamos lejísimo, sí. como lejos. Así que bueno, trabajar en ese diario, y mi trabajo era pasar por cada oficina de cada país averiguando cómo serían las portadas de cada país. El diario era un diario que salía en toda América Latina, pero tenía una doble página inicial que era con noticias locales. Entonces yo pasaba por la oficina de Chile, de Uruguay, de México, de Perú, de Ecuador, preguntando y coordinando las ediciones locales de cada diario. Así que siempre tuve desde chiquita, mi trabajo era como combinando cada una, y así me fui haciendo amigos en todos lados, ¿no? Y luego de ahí pasé a trabajar en lo que en Argentina fueron los primeros portales de internet. Seguro en Guate ustedes lo conocieron, no sé, Terra, Yahoo, El Sí, claro, Sitio, claro. que fueron el primer periodismo digital. ¿Terra Lo era experim español o me estoy equivocando? ¿O era Terra argentino? era español, pero Sí, Argentina, como la compañía telefónica era de España, sí. Terra estaba en Argentina, El Sitio era otra compañía. Yo trabajaba en Ciudad Internet, que pertenecía en ese momento al grupo Clarín. Y era la primera experiencia de periodismo de portales, ¿sí? Wow. Eh, Trabajé como muchos años ahí,
y experimentamos esto, fuimos jefes siendo muy jóvenes, porque nadie quería trabajar en el diario digital, todos querían trabajar en el diario papel. Entonces la Claro, oportunidad de los jóvenes era en el digital, en donde nadie quería trabajar porque era una cosa, una pavada. Fíjate cómo cambia el tiempo tan rápido, porque no pasó hace 300 años, pasó claro, en el no. 2000, en el 2000. Yo me especializaba en cultura, música y entretenimientos, y un día, te voy a contar lo que capaz para la audiencia de Centroamérica eh, sirve, un día conseguí por primera vez una entrevista con Gustavo Cerati, el líder de No Soda puede ser, Stereo. wow. En ese momento Cerati estaba sacando un disco, nunca nos daban entrevistas a los de digital, porque primero le daban al diario papel. Claro. Entonces sucedió en mi carrera que es, digamos, porque fuimos los primeros que trabajamos en eso. Primero es la primera vez que acreditaron un periodista digital para cubrir el Festival de Cine de Mar del Plata, me pasó a mí con un colega de Terra, de un portal. Eso fue como el primer hito en donde nos dimos cuenta que alguien le estaba prestando atención a Internet. Y Wow. mucho tiempo después fue que conseguí entrevista exclusiva con Cerati, no que me ponían en una conferencia de prensa. ¿Y cómo fue esa experiencia con Gustavo Cerati? Ahora que me lo preguntás, no te sé decir, pero fue una entrevista, nos estaba lanzando un disco, fue hermosa, fui al estudio de grabación, para mí era una persona como muy gigante y eso fue una reunión súper agradable y muy respetuosa y muy afectiva. Él estaba sacando discos solista, entonces era un momento como muy particular y como periodista muchas veces cuando te toca entrevistar a gente que admirás, es un doble rol, ¿no? Como que te tenés que correr del Del lugar, fan. Ajá. que es algo que yo muchos años fui periodista de música, entonces lo tenía muy aceitado, pero esa era una figura como importante, ¿no? Y estuvo buenísimo y además la prensa la hacía una persona que se llamaba Amelia Álvarez, que es una prensera histórica argentina hermosa y divina, y lo habíamos preparado todo con mucho cariño y salió súper genial. Y creo que ahí fue el momento en donde dije, ya se terminó esto acá, tengo que ir a otro lugar. O sea, ya había llegado. Después sucedió otra cosa que en la historia argentina es muy horrible, que es, se incendió un lugar en donde había un concierto, se llamaba Cromañón. Fallecieron muchos chicos, fallecieron periodistas se incendió un lugar de un concierto, por una situación como muy triste. Y yo tuve una reflexión profesional, ¿viste? Como diciendo, yo durante muchos años hablé de la audiencia argentina, del público, de cómo prendían bengalas en los conciertos y cómo la fiesta de Argentina en los recitales fue como un momento feo, pasó algo feo y yo tuve como una reflexión personal y me pareció que era momento de ir para otro lado. Y apareció Fox. Yo escribía sobre Fox porque recibía las gacetillas eh, que me hablaban de los programas, había ido a muchas reuniones de prensa con los que después fueron nuestros jefes brillantes, no sé, una vez estrenaban una edición que se llamaba No molestar acostado, que pusieron la pantalla Ajá. así, Sí, me recuerdo, claro. y todos los periodistas habíamos ido a esa reunión, nos regalaron pijamas, ¿cómo se dice en Guate? Sí, pijama, sí. Pijama. Y estábamos todos en pijamas en unas camas gigantes de un hotel 5 estrellas mirando la serie así. Fíjate que ahora nosotros damos vuelta el celular, Ajá. el móvil, pero en ese momento ellos fueron disruptivos y pusieron la tele al revés para verlo acostado. Cosas que hacía Fox fantástico. Y se abre una posibilidad ahí para manejar los sitios. Yo venía a manejar sitios, me invitaron y fui. O sea, dejé el mejor trabajo del mundo, que era ser periodista de rock en Argentina, para ir a trabajar a televisión. Wow. Eh, y fui. Y me quedé como 10 años. ¿Vos estabas en la oficina de Palermo, de Honduras? Primero estábamos en otro lugar y después sí pasamos a Palermo. Qué Ahora elegante. ya nuestro CV no sirve nada porque ya no existe Fox, ¿viste? Sí, A yo los sé más justo jóvenes le vamos a tener que explicar qué que era era Fox. Fox. O sea, mira, ese canal que ahora se llama Star. Mira, Ujú, antes se llamaba Fox. Y pues claro. ahí trabajábamos. Y mira, a mí lo que me pareció realmente apasionante trabajar para Fox era la posibilidad de relacionarme con contenidos que para mí eran nativos, como Los Simpson, como Padre Familia, como Futurama.
y de pronto estás sentado frente a una computadora, a un computador, escribiendo sobre esto. Entonces, yo al principio traducía sinopsis, por ejemplo. ¿Te recuerdas que venían aquí a sinopsis enormes en inglés? Y empezaba traduciendo sinopsis y decía, wow, estoy tocando algo que de alguna forma es mío, ¿verdad? Porque inventamos el trabajo de metadata que no existía, ahora es fundamental. Pensá que en esa época no existía Netflix, no existían las VOD, las plataformas on demand, Video on pero demand. sí Ajá. cargábamos el contenido para que los cableoperadores levantaran esa información en las grillas de programación. Era un trabajo que estaba buenísimo, Era lo que hacíamos. enorme. Sí. Mira que eso de la metadata, por ejemplo, que ahora cuando subís un video a YouTube, Ujú. te pide los tags, ¿verdad? Escribe los Claro, tags de las cosas. Eso es algo que nosotros hacíamos hace 12, 15 años, 800.000 años. 800.000 años, y que se ha mantenido y que es interesante que como ha funcionado, ¿verdad? Porque es el marketing, o es más bien la comunicación De digital los datos, claro. de la data, ¿verdad? Es Ujú. impresionante. Y bueno, llegas a Fox Y me y quedo 10 años te ahí. Lo quedas que pasa es 10 que años en Fox. pasando por muchos lugares, lo que pasa es que al mismo tiempo yo siempre fui docente de la facultad, nunca me fui. Yo mantuve siempre este doble perfil eh, en una multinacional y seguía yendo a la universidad a dar clases. Eh, Porque a mí me parecía y me sigue pareciendo que el contacto con los más jóvenes, sobre todo con el avance de la tecnología y la comprensión de las audiencias, que me parece que es lo clave, creo que vos trabajas sobre ese lugar, digamos, en la medida que uno crece como profesional, cuando trabaja en digital se mantiene joven más tiempo, ¿no? Pero hay un momento en donde uno tiene que soltar una soga que lo mantiene, ¿no? Como conectado con los más jóvenes. Y me parece que la única forma de mantenerse fresco es estar en contacto con las audiencias jóvenes. Y Claro, esa audiencia joven vos la percibís por los estudios de mercado, pero también las conoces en el aula trabajando y enseñando y entendiendo cómo piensan los más jóvenes y cómo su percepción o su mirada sobre el mundo es distinta desde mi perspectiva y desde lo que yo enseño a partir de la interpretación de la tecnología. Según qué tecnología es la dominante cuando vos sos joven, es el prisma desde el que vos ves el mundo. qué Entonces, para interesante. mí, siempre, por más que no es rentable, porque en Argentina, supongo en Guatemala tampoco, ser docente no es una actividad rentable, Te tenés que dedicar todo el día a dar clases para que sea rentable, ¿no? ni siquiera. Pero lo hago, y además, como te contaba, la Universidad de Buenos Aires es una universidad gratis, a mí me formó mi país de manera gratis, entonces siempre para mí ir a dar clases, aunque no implica como una devolución, ¿no? Hacia A la mi sociedad comunidad. y a ti, sí. Este, y siempre me mantuve con los dos mundos, ¿no? Como terminábamos de trabajar quizás a las 9 de la noche y de ahí me iba a dar clases en la universidad, volvía a mi casa a las 11 de la noche, que eso es algo muy argentino también, ¿viste? Los horarios no tenemos mucho. Claro. Ya, ya. Por Eh, ejemplo, ahorita son las 5 de la tarde con 22 minutos, 8 de la noche con 22 minutos en Buenos Aires. Y, por sí, ejemplo, yo me recuerdo que teníamos que adaptar horarios. Por ejemplo, yo en Guate arrancaba más o menos 8 de sí, la mañana, vos empezabas a las 10 11 por ahí. sí, creo que sí. Y también eso es injusto desde la tele. Viste que el horario en la tele, ustedes, cuando yo fui a trabajar a Guatemala, aprendí a la tele y decía 10 Argentina, 11 México, 12 Colombia. Y yo decía, ¿cómo saben los de Guate a qué hora es? Tienen que hacer cálculos. Eso es re injusto del Porque universo de televisión. Porque el FIE satélite vino ya hasta hace unos 7 años, 5 años, exclusivo para Centroamérica. Ahora tienen uno con Entonces, horario, no tenés que interpretar. entiendo que ya ahora hay uno con horario que pasa solo en casos como el de Fox Sports y el de Fox. Porque será Entonces, re o injusto, Star. ¿no? Como vos sos de Guatemala y nunca sabés en qué Ahí mira horarios. a qué hora pasa. Pero sí, interesante. ¿Y qué te dejó Fox al final de esos 10 años, Marian? Algunos grandes amigos, muchos, podemos decir, no sé, Gabriela Pintos, que vos la conocés, Claro. eh, Martín Gómez, Acabo algunos de amigos, encontrar una foto con Martín Gómez, te la voy a mira, mandar al WhatsApp. Es mándamela. impresionante, en Antigua, sí. Amigos de otros países, porque una de mis mejores amigas así de trabajo se llama Sandra French y estaba en Chile y nos seguimos Sandra French hablando era la agente de marca de Fox, de ¿verdad? Sí, Fox, sí, la sí. recuerdo. Ahora trabaja en otro canal en Chile. Muchos amigos
un montón. Capaz algunos están ahí espiando, no miré, pero capaz algunos se sumaron. Algunos amigos de Guate, porque una de Guate se vino para acá y hoy vive cerca de casa y somos amigas, que se llama Ah, qué bien. Lili Rioja. Un abrazo a Lili. Y eso por un lado. Después, una cintura profesional inmensa. Mucha experiencia de laburo. Fox era un laburo, perdón, de trabajo. Estaba hablando en lunfardo. Fox era una compañía, eh, tiene como tenía una identidad de compañía muy veloz, muy fuerte. Todos teníamos responsabilidad, todos podíamos liderar lo que queríamos. Era, dale, vamos, 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 sí, dale, vamos. Era como todo, así, íbamos, tipo Juana de Arco, liderando, ¿no? Haciendo cosas lo que podíamos. Mucha creatividad, mucha gente talentosa que ahora está en los lugares más destacados de la industria del entretenimiento. Mucha gente en Disney, mucha gente en Estados Unidos, mucha gente Sí, en y Brasil. trabajando en Netflix, en Spotify, digamos, en todas las compañías como grandes, mucho entrenamiento, mucho aprendizaje de procesos y sobre todo mucha apertura, que es por lo que yo después me fui dedicando a otras cosas, de cómo hacer prospectiva, ¿no? Cómo ver lo que va a pasar, cómo anticiparte, ¿no? Cómo cuando estás con tanta información es muy fácil ver el futuro, no es que éramos muy genios, sino que tenés toda la información ahí, si no la aprovechás es como que decís, dale, la tenés para aprovechar. Nada, fue un trabajo hermoso. Se quedó mi juventud, claramente. Viste que me ponía de mal humor porque había mucho trabajo, pero se quedó mi juventud. Y lo que sí, digamos, yo me fui a los como 39 años y sí, desde lo personal, y esto no sé cómo es el debate en Guatemala o en Centroamérica, sí la sensación de que era incompatible ese mundo de trabajo con el mundo personal y en mi caso con la maternidad. Eso es algo que es un tema, no sé si pasa en Guatemala, acá en Argentina, la cantidad de horas de trabajo y el nivel de exposición en mi forma de ser resultaba incompatible. De hecho, fui mamá cuando me fui de la gran corporación. Mira, qué Eh, emocionante. Algunas han podido combinar los dos mundos, en mi caso no se podía. Yo quisiera partir de esto para el siguiente tema, y es que una de las facetas que más admiro de Mariana Pellegrino, por cierto, ¿y la I significa Inés o qué significa No, la I? Irene, pero Irene. sabes que fue como algo muy escondido durante muchos años de mi vida, pero ahora los sistemas eh, como te manifiestan el segundo nombre, no sé, si sacás Ajá. dando clases, por ejemplo, la matrícula de Zoom pone el nombre completo, entonces sale ahí Mariana Irene Pellegrini, así toda mi vida traté de ocultar el segundo nombre que no me gustaba y lo sabe todo el mundo ahora. Y bueno, y ahí parto a platicar un poco de una de tus pasiones, justo lo que hablábamos al principio, que te encantaba escribir, que tu pasión por la redacción es muy grande. Y me encantaría entender esa faceta, que nos cuentes un poco de tu faceta de escritora de libros para niños. Y me llama la atención porque pues, entiendo que todavía no existía Mate cuando escribías para niños. ¿De dónde surge esto? Cuéntanos un poco de tus títulos, de tu historia. Eh, a ver, me parece que por eso hablamos de la era de los contenidos, ¿no? Yo creo que desde muy pronto tuve en cuenta que lo que importaba era, o sea, me gustaban los formatos. Entonces, trabajaba para Internet y al empezar a trabajar en Internet, el medio de medios, ¿no? Donde confluyen todos los medios, me daba cuenta, ¿no? Que se escribía un artículo en un diario era una cosa, pero si escribía un libro, el libro podía ir más lejos. Entonces, los primeros proyectos salían en otros países que no eran Argentina. En Argentina hay una tradición de literatura infantil inmensa, con algunas escritoras así increíbles. Y yo empecé a trabajar en eso porque yo dirigía un portal para chicos en Ciudad Internet. Eran los primeros portales, se llamaban verticales, portal de niños, de mujer, de deportes, de música. Entonces a mí me había tocado en el grupo, eran todos hombres y la única mujer era yo. Entonces como con una cuestión muy típica del mundo periodístico,
un poco machista de principio de 2000, a mí me tocó el portal de mujer, el portal de niños, no, y a mí, yo no soy una mujer muy tradicional, vos lo conocés Yo acá, sé, yo me sé. gusta el metal, tiro con arco y flecha, digamos, las mujeres argentinas tienen un perfil bastante, no sé ahora cómo está, pero cuando fui a Guate éramos medio como distintas nosotras, pero me tocaron cosas que a mí no me gustaban, pero porque los demás eran hombres. A otro le tocaba el portal de pornografía, el portal de videojuegos, ¿no? A mí me tocó mujer y niños y música, que era por lo que yo había entrado a trabajar. Entonces empecé a trabajar con contenidos infantiles. Siempre me gustó el contenido infantil. Me parecía que yo quería trabajar en una revista que acá se llamaba Villiquen, que era una revista para niños. Después en Nachio, y trabajé en Nachio Kids, o Nacho sea, Kids, sí. siempre estuve conectada con los contenidos infantiles, me encantan. Entonces, una vez una editorial me contactó, como además era periodista y editora, estaban sacando adelante una colección de arte para niños y lo que les pasaba es que estaba escrita por artistas. Y como estaba escrita por artistas, estaba buenísima a nivel contenido, pero muy mala a nivel adecuación a la audiencia. Estaba escrito feo. Y ahí es lo que empieza a pasar en esta hibridación, ¿viste? En esta como multidisciplinariedad que se da. Dijeron, bueno, ¿y si probamos que la colección la escriba un periodista apoyada en una investigación de un licenciado en arte? Entonces empecé a escribir libros de arte para chicos. Wow. Y me encantó. Y después escribí una colección sobre salud, derechos humanos, como cosas más periodísticas para chicos. Y un día mi editora me dijo, ¿y no querés escribir un cuento? Queremos cuentos, necesitamos algo de terror, ¿te animás? Lo probé, escribí, el primer libro se vendió a Scholastic. Scholastic en ese año sacaba Harry Potter. Imagínate, ¿viste? Cuando decía, Wow. yo dije así como, ¿Qué pasó acá? Bueno, y empecé a escribir, nunca publiqué mucho, publiqué muy poco en Argentina, siempre publiqué en otros territorios, y después también por las conexiones de televisión terminé escribiendo guiones para una serie argentina que se llama Samba, eh, y escribí como unos pedacitos de guiones sobre música y pintura. Es un personaje que sale salía en la televisión pública, eh, un niñito que iba a la escuela y era muy curioso, porque sigue saliendo la serie, y a mí me tocaron unos fragmentos que eran sobre música y sobre arte. Entonces Samba, que era un nenito, aprendía sobre Frida Kahlo, sobre Botero, sobre el rap, sobre la cumbia colombiana, sobre el tango, ¿no? Como cosas como siempre vinculadas con la cultura. Y después, mágicamente, escribí mucho, mucho, y desde que Mate, después escribí libros para niños, para una marca de ropa, Wow. porque es una marca de ropa que se llama Woco en Argentina, que hacía su estrategia de marketing, estaba dura, entonces los dibujitos que venían en la ropa también estaban en los cuentos, y yo escribía esos cuentos. Voy a enchufarme porque me voy a quedar sin batería. Así Dale, que tranquila. estoy haciendo todos esos recorridos y mágicamente cuando fui mamá dejé de escribir para chicos. Y ahora No, no ¿y hay. por qué? ¿Qué sé Mate, yo? ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que Mateo necesita cuentos para leer. Pero tiene un montón, tiene todos los míos, se los sabe de memoria y todos los de genias como acá, A ver, Argentina, y María sacame de una Elena duda. Walsh, Liliana Bodó. Mateo ya habla argento y hace así la manita. Pero Mateo es raro porque también somos hijos de lo digital. Mateo, su papá es argentino, pero vive en Montreal, entonces Mate es como un argento montrealés, medio raro, ¿viste? Es como pero sí habla así, se enoja. Sí, se enoja. Y Y te agarra dice, el mate y le toma el mate. no, no toma Pero mate, no bueno, toma no toma mate. mate. No, Ya todavía vamos a no. hablar de las delicias argentinas. Pero, Íbamos a hablar bueno, en argentino, quiero escucharte, ¿eh? ¿querés que hable en argentino? Pero mira, esto es Quiero que te distinto, escuche porque la gente tuya hablando en yo quiero entender un tema. A Si ver. este acento argentino es de alguna región propia o suena más a chileno o qué. Ahí Pero está sonando medio chileno. yo particularmente
si llego a Buenos Aires la gente se mimetiza, o sea, ¿me entendés? Que se mimetiza todo esto. Es impresionante. Tomo allí en caminito, caminando y digo, no, che, haceme el favor. No puedo Haceme creer, el favor, no puedo amigo, creer, hermano. Es que no es puedo un creer cómo viejo, te este es un sale. forro viejo, hermano. Sos un forro viejo. El día que me explicaron que era forro, me quise morir, me dio mucha vergüenza. Te voy a contar, No puedo creer ya en cómo te Chapi. sale tan bien hablar en argentino. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Y me pasa algo que yo soy muy fan de los alfajores, sobre todo los Habana, pero Obvio. empezás a valorar los alfajores Habana como oro, porque son realmente muy caros, o sea, esa vaina es para los ricos, o sea, el alfajor Habana te compras un paquete y es el regalo de Navidad para la familia. Y entonces, voy a decir una grosería que espero que no sea tomada como grosería, porque en Guatemala no es grosería. Entonces, en Guatemala le decimos al dulce de leche, le decimos cajeta. Ujú. Entonces estaba yo en un aeropuerto y le digo entré a la tienda de Habana, evidentemente la que me estaba atendiendo era argentina, y yo le digo, quiero unos alfajores, pero que tengan mucha cajeta. Y se me queda viendo, ¿qué estás hablando? Sos un tipo abusivo, petulante, ¿qué te crees? Yo no te he Maleducado. dado, sos un maleducado. Aquí no estamos dándole a nadie no te he dado la confianza para que me vengas a decir esas palabras y te vas de acá. Y yo, ¿qué ¿Cómo le vas a dije? contar a la audiencia que es cajeta? ¿Qué Es dije? difícil decirlo, queda feo. Es una cosa, es algo muy natural. Busquen en audiencia, ahí está Google, que es cajeta en Googleen, ¿qué argentino. significa en argentino? Y me morí, y yo, ¿qué dije? O sea, Encima vos sos un tipo muy respetuoso, ¿no? Los guatemaltecos además tienen este uso como tan hermoso del idioma, ¿no? Y son tan educados. Los argentinos mira, somos un poco más y, informales, yo pero tengo que hacerte una pregunta. dale. En Guatemala, obviamente, Arjona es el héroe nacional. O sea, Sí, no hay otro más como él. O sea, después de Arjona para abajo hay una grada enorme para el siguiente escalón de artistas. sí, Y Arjona tiene la fama de haber llenado muchas veces el Luna Park. sí. Y yo he visto muchos videos de Arjona, no sé, 13, 15 veces, no sé cuántas veces el Luna Park. O sea, y siempre me ha llamado la atención y que he querido preguntarle a algún periodista o argentino a qué se debe ese fenómeno de Arjona en Argentina. ¿Qué les canta? ¿Qué les dice? Soy como súper, bueno, te sirvo porque soy argentina, pero te sirvo poco porque a mí la música, nosotros acá le decimos romántica, no me gusta. Acordate que me gusta el metal. O Claro, sea, no, no combina como vos y Osborne con con Arjona. Arjona. Pero aunque me veo así que y hablo como maestra jardinera acá, como hablo suavecito. Yo creo que primero porque a los argentinos nos gusta siempre como decir que tenemos algo que ver en la historia y dicen que él se hizo famoso en un subte argentino. Entonces yo creo que eso, que tocaba la guitarra en el subte en Argentina. Ah, es posible que sí, sí, Me porque él parece que vivió un por ahí tiempo en hay como Argentina. una primera aproximación a que, bueno, este chico tiene algo que ver con nosotros, me Ah, mira qué parece. interesante. Y de ahí lo fueron adoptando y mira Y qué interesante. después, bueno, qué sé yo, si pensás, no sé, en el gusto por el tango y las historias románticas y muy profundas y esas cosas, pero como a mí no me gusta el género, perdón, no quiero decir aguate mi Claro, guateque, claro, no, que tranquila, no no me pasa gusta nada. Arjona, pero, y he cubierto conciertos de Arjona un montón, porque al principio, como era mujer, me tocaba género romántico cubrir, ¿te Ajá. imaginas? Luego después, cuando empecé a ser jefa, mandaba a los varones a cubrir el género romántico, y yo iba a cubrir metal. Pero bueno, esas son como transformaciones de género que van pasando a lo largo de la historia. Pero creo que tiene que ver con eso. Y además el género romántico funciona, ¿no? En todos lados. De hecho, por ejemplo, desde el punto de vista de la literatura, la novela romántica es uno de los géneros que más vende, ¿no? Entonces como que el amor nunca se pasa de moda. Y bueno, Me llama mucho la atención que menciones el género, el tema de género. ¿Cómo están en el tema de género de la igualdad en Argentina? ¿Ha habido avances? ¿Te sentís mucho más cómoda siendo mujer, buscando un trabajo, teniendo un puesto de elección popular en Argentina? eh,
Me parece que eso también depende de los rubros en los que trabajas. Yo siempre trabajé en medios, en televisión, siempre fue un ambiente muy diverso, ¿no? Y muy abierto en ese sentido. En mis años de periodista, que fueron los primeros, nosotras, las que ahora tenemos un poquito más de 20, sabemos que ahora hay muchas cosas que no se permiten, ¿no? Pero ha habido un montón de cambios, ha habido un montón de cambios. Sin embargo, las mujeres ganamos menos que los hombres, trabajamos más, esa es mi perspectiva o mi visión, pero, digamos, existen, no soy especialista en el tema, pero bueno, en Argentina ahora hay un Ministerio de la Mujer, digamos, está ahora, bueno, vienen elecciones y hay... Te perdimos un segundo, pues esperemos que vuelva en cualquier segundo Mariana Pellegrino. Ahí Perdón, estás de vuelta ya, tranquila, todo en orden. volví. Volviste. Sí, se había ido algo. Nada, las cosas van cambiando. Es un país que va muy para adelante en ese sentido, ¿viste? Y las mujeres no nos callamos, pero sí, digamos, como en todos los lugares de la región, ganamos menos, nos cuesta todo mucho más y parece que hay que dar mucho más explicaciones que si sos varón. Eh, lo que pasa es que hay un fenómeno muy hermoso, que es que esta idea de sororidad, ¿no? Que nos ayudamos, nos comprendemos, eh, cambiaron un montón de cosas y eso está súper, súper, súper. Qué bueno, buenísimo. Hablemos un poco de tu libro nuevo. Cuéntanos, Mariana, cuéntanos un poco el título, de qué se trata. Yo lo puedo comprar en Amazon, en Kindle, pero cuéntanos un poco de tu nuevo libro. En realidad, digamos, viste que hablábamos, escribí libros para chicos, también escribo libros o contenido para la universidad. Los libros que escribo los escribo pensando en mis estudiantes. Por lo general, cuando uno arma una materia, como que va tomando, ¿no? Va armándole al estudiante un mapa de ruta, ¿no? Le va diciendo, lee por acá, lee esto, después este otro, anda por este camino, como que uno es un iluminador de recorridos, ¿no? Le vas diciendo, toma un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá. Sobre todo cuando enseñás sobre temas más nuevos, que, digo, no es marketing Kotler, ¿no? Es obvio. Claro. Es como que podés tener como cuando tenés bibliografía más moderna, tenés muchas opciones para esos recorridos. Y muchas veces estos textos funcionan como para atar algunos nuditos, ¿no? Como te contaba, yo enseño en varias universidades distintos temas, pero sobre todo de edición digital, edición de contenidos digitales. Eh, y hay algunas perspectivas que está buena cerrarlas desde nuestra región, bueno, no sé, fenómeno audiolibros. ¿Por qué en Estados Unidos es tan relevante? ¿Qué pasa en nuestro territorio? ¿Por qué el Kindle tiene determinada característica en Estados Unidos y en América Latina o en Argentina otra? Porque acá los dispositivos, el dólar está muy caro, es diferente, ¿viste? Es como hay una cuestión, hay que hacer una lectura ubicada en tiempo y espacio. Entonces este libro se llama El clic al tap, del clic en el sentido del clic del mouse, Claro. a ver si se ve, al tap el que hacemos el Sí. tiqui tiqui, porque no es el tap del baile, es el tap del dedito. Y de alguna manera lo que cuenta son estas transformaciones en las formas de leer y en las formas de escribir, que nos van pasando como sujetos lectores y sujetos que, digamos, nos vinculamos con la tecnología y absorbemos contenidos a partir de algunas nociones, como la aceleración del consumo, estos tres conceptos que a mí me gusta mucho mencionar, que es el embodiment, todas cosas nos conectan, la ubicuidad, estamos conectados desde cualquier lugar, la realidad aumentada, ¿no? Y estas ideas de los tiempos acelerados a partir de la tecnología, ¿no? Las redes sociales, la tecnología digital nos hace ir muy, 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 muy rápido y eso cambia nuestra noción de consumo, de apropiación de los contenidos, incluso de comprar, de pensar, de acercarnos a una marca. Entonces este librito, que solo sale en ebook, o sea, no salió en papel, de una editorial que se llama Lid, estoy averiguando, Lid tiene oficinas lo más cerca de Guate, creo que es México. Ahí estuvimos charlando y poniendo, creo que Elía, que es la editora, está ahí escuchando. El librito está disponible, se puede encontrar en Amazon, en Google Books, acá, en Baja Libros, que es una distribuidora de libros electrónicos acá, y habla un poquito de esas cosas, como poner en perspectiva estas conductas de consumo. Está
súper interesante, como es la reflexión del tiempo real, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo lo reflexionamos y cómo lo podemos pensar para adelante desde la industria de la cultura y del entretenimiento? Mira qué interesante porque yo tengo clarísimo que el periodista, el comunicador, alguien que tenga un micrófono a la mano y que ese sea su medio de trabajo, tiene no solo una responsabilidad de comunicar honestamente y con la verdad, que ya ahí ya estoy diciendo mucho, estoy siendo utópico en el hecho de pensar de que la comunicación y que las noticias sobre todo van a ser imparciales. Pero la segunda función que yo veo, que es una responsabilidad muy grande de cualquiera que se dedique a comunicar, es esa capacidad que se tiene de poder educar. Si yo hablo mal, quien me está escuchando va a adoptar esa mala costumbre del lenguaje mal utilizado. Y es una responsabilidad muy grande porque es una responsabilidad educativa, algo que trasciende a nuestro rol del día a día, porque no nos fijamos, pero estamos educando. Y obviamente vos tenés claro el tema de, se me confunde el tú con vos, vos tenés claro el hecho de que sos una educadora de profesión, pero también tenés claro que educas a través de lo que haces, escribiendo un paper, escribiendo un artículo, escribiendo un ensayo, escribiendo un libro. Lo que pasa es que me parece que ahí, viste que ahí que yo te contaba que siempre trabajando en una compañía multinacional me quedé al mismo tiempo trabajando en la universidad pública acá en Argentina. Cuando en la UBA. fui mamá, en la UBA, sí. Y también desde la perspectiva de los que capaz escucharon y les interesó el tema de la formación en edición de libros, hay una universidad que se llama UNTREF, que es la Universidad de 3 de Febrero Virtual, que tiene la carrera de edición en modalidad virtual que funciona para toda la región. Me parece que, digamos, en mi caso particular, nunca dejé esta idea de formación, de estar en contacto con los más jóvenes, de aprender para enseñar. De hecho, hice una maestría en docencia universitaria, vinculada con la relación docente-estudiante mediada por redes sociales. Ahora estoy transformando mi tesis a una tesis sobre podcast educativos. Wow. Acabamos de ganar con mi equipo de cátedra, que hay algunos también mirando, un UBATIC, que es un programa de la Universidad de Buenos Aires para financiar proyectos de tecnología para mejorar la educación en las cátedras. Como que yo siempre fui, viste, como que estaba en la gran empresa, pero no me fui de la academia. Para mí es necesaria las dos cosas, ¿no? Necesitas trabajar en la empresa y no desconectarte de la parte de la reflexión. Mira, hay un autor que a mí me gusta mucho usar en la universidad que dice, cuando uno estudia mucho los datos, cuando uno estudia mucho el rating, por ejemplo, en televisión, uno de los riesgos es empobrecer la oferta. Concentrado en el resultado, lo que podés hacer es ofrecer pobre, porque sabes que algo funciona, entonces repetís la fórmula y te perdés, digamos, desde lo creativo. Para mí el presente tecnológico, el presente es un presente multidisciplinario. Entonces, la universidad o lo académico es un refugio para pensar. La empresa te lleva por un lado y ese es un espacio en donde te puedes poner a pensar con otros, discutir desde un lugar en donde no hay dinero en juego, sino que hay otras cosas. Y eso está muy bueno hacerlo con los jóvenes, con los estudiantes en la facultad. Entonces, naturalmente, yo me siento así, como una construcción. Me formé como periodista, entonces mi herramienta es la escritura. No soy una académica tradicional porque no hablo difícil, hablo como periodista. Y eso claro. Es como más de divulgación. Uno lo agradece como el receptor de esa comunicación. ¿En serio decís que lo leíste? ¿Te gustó lo que leíste? Sí, me encantó, me encantó. Pero viste, es este doble rol de, por un lado, también estar en un aula hoy con jóvenes. Nosotros estamos en Argentina en una virtualización forzada. La universidad es muy masiva. El año pasado tuve 400 estudiantes en mi materia. Este año 200 porque cambiamos alguna cuestión. Es imposible en un aula con el contexto de COVID tan complicado. Entonces estamos dando virtualizado forzosamente, digamos. Estamos en una
te hemos perdido por un segundo, pero no tarda en reconectarse Mariana Pellegrino en esta conversación tan interesante sobre contenidos digitales, sobre su historia como comunicadora y sobre todo como periodista, como académica, y todo lo que ha hecho durante estos años que ha compartido con nosotros. Ahí estás de nuevo, Marian, ¿me escuchas? Creo que estás todavía en esa etapa de recolección. Usted no se mueva de donde Algo está. Ahí pasó. estás, ya volviste. Tranquila. Algo había pasado. No, lo que te decía es que es difícil, es todo un entrenamiento. Capturar la atención de los jóvenes, entregar contenido duro para reflexión. Entonces, a veces los textos ayudan a eso. Igual trabajo con temas de tecnología que hacen que los jóvenes se interesen, ¿no? Tampoco es que, tengo un don natural. Son temas que son, si te gusta la comunicación, te llaman la atención. Y hay una cosa que te contaba, que no sé si es un fenómeno que se da en Guate. Esta carrera que enseña a hacer libros tiene la mayor tasa de inscriptos en la facultad. ¡Wow! Cuando vos decís, todos dicen, los libros se murieron, que es algo que nosotros no creemos, ¿no? Yo tampoco lo creo. Hay una perspectiva, una mirada de mucho entretener. Vos trabajás sobre eso, como de mucha autogestión, y los jóvenes se encuentran en estas formaciones vinculadas con la cultura un salvoconducto para sus propios proyectos, porque todos los proyectos, vendas lo que quieras vender, necesitan comunicación. Y la industria del libro tiene como un germen ahí muy hermoso sobre cómo se objetiviza una cuestión de cultura, ¿no? Yo, Sí, perdón, Javi. no, yo esperaría que el libro no se muera, pero ya vimos morir a los periódicos o están en una etapa Pero crítica, los libros pero los son libros no. mucho más que eso, porque además, esto es lo que hablábamos, porque no hay una audiencia sola, hay audiencias, y lo que observamos, los que trabajamos con libros en distintos formatos, es que hay un momento para lectura en papel, hay un momento para la lectura en un e-reader, hay un momento para leer un libro en realidad aumentada, hay un momento para un audiolibro. Lo importante es, desde las empresas, las editoriales o los mundos de los medios, entender por dónde va el consumo del usuario. Hay unos autores españoles que dicen, el paradigma cambió. Antes era, tengo producto, busco clientes, ahora es, tengo comunidad, busco qué contarle. Entonces, y esto también lo dicen, la mayoría de mis textos escribo lo mismo. Un día Stephen King dijo, ¿sabes qué? No voy a sacar un libro de papel. Voy a poner mi cuento online. 24 horas se tardaba en descargar su texto Reading the Bullet hace un montón, en el año 2000. Y gente que no está acostumbrada a leer en internet lo hizo, porque siguió al autor a donde el autor se le ocurrió ir. La lectura es algo que nos conecta como humanos, es algo que está como en nuestro organismo. Entonces, la discusión no es sobre el formato, para mí, es sobre las prácticas, y el libro es un objeto conversacional natural. Leemos y conversamos sobre eso, y eso está súper en boga, así que ni nos preocupemos. Y no hablando un poco de los escritores que han influido en Mariana Pellegrino, ¿a quién podríamos nombrar? ¿Qué decís, desde lo académico? Desde lo académico, ¿quiénes te han inspirado a leer, a escribir? En realidad no es alguien muy conocido, que fue mi jefe de cátedra, mi primer profesor, el tipo que yo fui alumna y me dijo, ¿querés venir? Me dio un lugar, ¿no? Me dijo, se llamaba Carlos Neri, un psicólogo que enseñaba sobre tecnologías de la información y la comunicación, y que enseñaba en la Facultad de Filosofía y Letras, rarísimo. En ese momento, no sé, hace un montón de años, no me acuerdo, como más de 20, él empezaba a hablar de la relación de los humanos con la tecnología. Y decía en un aula de la facultad cuánto nos transforma eso, ¿no? Y empecé a leer a McLuhan, y empecé a leer a Landau, que es un autor que habla sobre hipertexto, y empecé a leer a Jenkins, que es un tipo que empieza a hablar de la convergencia, y empecé a leer a Scolari, que es un escritor, un periodista argentino, investigador argentino, que también escribe sobre los fenómenos transmediales, y medio como que, viste, ahora no sé, empezamos a leer a Han, que es un coreano que habla sobre la sociedad de la indignación, las cuestiones que nos
nos presentan las redes sociales. Me parece que es como, viste, cuando encontrás una puerta y decís quiero seguir y vas, es como Se va abriendo perderte más. en el catálogo de Netflix, ¿no? Acordate Sí. cuando nosotros trabajábamos en tele, si nos iban a decir que iba a haber algo más grande que la televisión por cable. Nadie lo creía. Nadie lo creía, ¿no? Y el Es modelo más, de decíamos, ustedes quieren pasar por, para ser conocidos en el mundo, tienen que pasar por nuestra cadena de medios. O sea, no hay nadie más fuerte que nosotros, eso decíamos. y cambió. Y, y cambió. Y cambió, y se impuso un modelo que el inicio de los 2000 era descabellado, el modelo de suscripción. Si a vos te decían que te tenías que suscribir para ver algo, pagar una cuota mensual, decías que no. ¿Cuál era la metáfora? Poseer. Quiero el Claro, DVD, lo quiero tengo el acá. CD, Ajá. lo tengo acá. La sociedad actual se perdió valor en el objeto, en la cultura. Lo que vos querés es verlo y lo podés volver a ver. Cambian las cosas, pero lo que a mí me parece, y esto es algo que discutimos en la cátedra, es que lo que hay en el digital es una revisita constante a las prácticas de antaño. Fíjate vos, estás haciendo un vivo un sábado a las 5 Guatemala, ¿no? Estamos diciendo que las redes sociales es algo de todo el tiempo. Bueno, nos encontramos en vivo a 1 hora en el mismo canal. Es una práctica, parece Batman, ¿no? Cuando decís la batiseñal, la batihora. Mira, mira qué interesante porque para mi cumpleaños, hace un par de meses, un primo me regaló un DVD, un Blu-ray, versión no sé qué, ¿Tenés donde reproducir el extraordinaria, Blu-ray? ¿Y y Blu-ray? digo, ¿qué hago con esto? O sea, ¿dónde? O sea, no tengo ni PlayStation, o sea, juego Nintendo. Entonces, o sea, no tengo dónde reproducir esto. ¿Qué voy a hacer? Es un bonito recuerdo que tengo acá atrás. Bueno, Pero, por eso hay un autor que ajá, se llama Jay Volter que habla sobre tecnologías definitorias. ¿Qué tecnologías son verdaderamente transformadoras, que han llegado para quedarse? ¿Y cuáles son innovaciones momentáneas que sucedieron? Son como puentecitos, son como algunos novios o novias que pasás por unos para después encontrar el que de verdad es. ¿Viste? Como eso, a mí me gusta hacer siempre estas analogías que capaz nada tienen que ver. ¿Viste como esa gente que es puente? Como que no es tan importante, sí. pero te llevó a donde querías llegar. Bueno, hay algunas tecnologías que pasaron un ratito por nuestras vidas y que ya ese aparato no te lo vas a acordar, porque ni siquiera fue emotiva la memoria. Cuando hablas del Claro, cassette o del disco de vinilo, hay como una revisita de esas prácticas. O la cámara Polaroid, mirá el concepto de Instagram ¿no? vinculado con Sí. una Polaroid. Y el otro día casi compro una porque me pareció como algo vintage, Sí, como cool, como para es re una, lindo, re sweetie. ajá, para un evento familiar, ¿no? A ver, tomémonos una foto y cha. Y sí. Y acá está tu foto. O sea, Pero al pero Blu-ray no le ya. va a pasar Pero eso, el nadie se Blu-ray lo no va a va a pasar acordar con eso. amor. Ja, y de verdad yo dije, ay, vamos a ver la película. Y me quedé así como, ¿dónde carajo voy a ver esto? O sea, pero mira qué interesante. Vamos a ir cerrando porque ya se pasó 1 hora y ni nos dimos cuenta. Y hemos de verdad platicado muy fluido. De verdad estoy muy agradecido contigo de haberte conocido. Ya, no sé, tal vez tenemos unos 15 años de habernos No conocido. sé, un montón. Más Éramos o otras menos personas. éramos otras personas y hacíamos otras cosas y hoy de verdad a mí me da mucho honor y mucho placer que hayas compartido. Pero no puedo entrevistar a una argentina sin preguntarle de fútbol. Entonces yo Ajá. necesito que me digas, hincha de quién sos. No me gusta el fútbol. No puede ser, no. No, no, no. Salvo cuando juega Argentina. No Es puede más, ser. te podría decir que capaz alguna vez me confundí, viste que nuestras banderas son medio parecidas, si las ves así o así. Me gusta Messi, obvio, Claro. y miro los mundiales, pero yo vivo en un barrio, bueno, es Caballito, pero está cerca de Almagro, y soy de San San Lorenzo, Lorenzo. que es Ajá. un club del mismo que es del Papa, por ejemplo, que Claro. parece que por eso es famoso, pero en mi casa mi papá era de Boca, entonces había ahí como Boca San Lorenzo, éramos de los dos. Pero fui a la escuela en un barrio antagonista con San Lorenzo, que su Que antagonista es era Huracán. Huracán, sí. Huracán, que es un globito con una Sí, sí, H. sí.
Entonces, como la escuela era gente mitad y mitad, yo a veces no quería decir para que no hubiera problemas, porque las canchas de fútbol estaban cerca y los días que había partido era complicado. Así que y después fui de cada club de los novios que tuve, esto es re hetero común, y después empecé a ser del club contrario de los novios que tuve, cuando empecé a mira. descubrir, claro. Así que ahora soy de San Lorenzo y a mi hijo no lo tengo acá, pero lo hice de San Lorenzo, porque muchos de mis amigos son de San Lorenzo y vivo en el barrio, entonces soy de San Lorenzo, ponele. Pero viste que no se ve fútbol. Desde que murió mi papá, que mi viejo veía fútbol 24/7, es más, mi hijo empezó a jugar al fútbol ahora, porque acá hay clubes de fútbol, hay peluquerías, casas de comida natural y canchitas de fútbol cada 20 centímetros, y heladerías y habanas, ¿viste? Como cada 20 centímetros. Sí, sí. Mateo empezó a jugar a la pelota. Y cuando llegó me dijo, la sabe pisar. No sé cómo aprendió, debe venir en el gen argentino, porque yo no se lo enseñé. Mira, y la carne, eso es carnívora. Sí, eso sí. ¿Y cómo te gusta la carne? O A mí, sea, ¿qué en término? argentino se diría, me gusta como zapatilla. Eso es re, que Muy es cocida. súper cocida. No, súper por favor, no. O sea, Y pero no. porque ustedes en Centroamérica son más yanquis en ese sentido, A ¿no? mí me gusta la carne más rojita. O sea, fíjate que me estuve viendo el MasterChef argentino. Ay, ¿te Que lo por viste? cierto, Qué divertido. es súper divertido. La primera entrevista de Porque esta vi que temporada. entrevistaste a una chica que fue jurado de Paraguay. Sí, Vi, la viste que juez te de hierro. seguí. Wow, muchas gracias. Viste que te seguí. No, muchas gracias, qué honor. Y me vi el MasterChef de toda Latinoamérica y me daba mucha risa porque de verdad la comida argentina es espectacular. O sea, tengo una vecina acá argentina que es una muy querida amiga y me trae empanaditas y unas cosas pero maravillosas y las hacen con una habilidad y la vueltica y todo eso. Y ella Pero a mí me gusta la todavía carne bien cocida, como que no se note que hay no sangre puede ahí. ser, no puede ser, no. Sí, todo mal, todo mal. Soy una de Argentina re trucha. Pero pará, ¿cómo se llama esos dulces que me traías de Guatemala? Mira, seguro te mandé tamarindos, que eran unas bolitas rojas. Era un dulce de leche que le llamamos canillita de leche, que es una barrita blanca así. Es posible que te han Y mandado lo unos que le muy decimos duros, unos muy duros. unos muy duros. Sí, bueno, eran unos muy duros. Esos son dulces de miel, les llamamos. Sí. Pero entonces se hace muy caliente y luego ya se pica y ya queda como el cuadrito ahí y eso se queda Después así me como acuerdo el café de Guate, es una maravilla. Es una una maravilla. maravilla. Y pará, ¿y qué más me acuerdo? Bueno, yo no tomo alcohol, entonces me acuerdo que la primera vez ¡Ah! que salimos yo vi a las mujeres de Guate tomando whisky Mira, y decía, acá, bueno, ahora hay un movimiento de mujeres de whisky y demás, pero yo no conocía a ninguna mujer que tomara whisky como las chicas ahí en la oficina. porque el whisky es una bebida de hombres en Argentina No sé, o, capaz o de señores. de señores. Bueno, ahora hay toda una revitalización, me lo enseñaron unos estudiantes que trabajan con eso, con esta idea del bon vivant y del buen vivir y de los gustos y de esta cuestión. Pero en el momento que yo fui a Guate, no sé cuánto hace, 10 años atrás, Tal vez. encima imagínate, yo abstemia, todos tomando un montón y yo con Sprite. Yo no tomé, ahí está mi papá. Papá, yo no tomé. No, vos no Yo no tomaste fui. nunca, siempre Yo un nunca bebo. caballero. Siempre un Nunca he bebido un caballero. trago. No, y te mandamos otra vez unas botellitas chiquititas La de tengo acá, colores. ¿querés que te la muestre? A Pará, ver, a no te ver, a ver, vayas, a ver. no te vayas, espera, no se debe poder tomar todavía. No nos Pará, vamos, no nos vamos, no nos vamos. A ver, vamos a ver qué nos traerá Mariana Pellegrino, que dice que tiene ahí la botellita que le mandé hace 10 años. ¡Wow! Ahí está mi papá riéndose. A ver Mirá, qué tenés. Vamos mirá. a ver. ¡No puede ser! ¡Tenés la quesalteca! ¡Wow! Y mirá lo que dice. Y mira, es que tenía indicaciones. Es cierto. No lo tomé ¡Ah! nunca, me muero si Mira, lo tomo ahora. la quesalteca, bueno, es una bebida. Sí, mira, qué emoción. Yo me siento muy orgulloso de esa bebida porque es una bebida de Prohibida, cuidado. dice prohibida su exportación, mirá. Recuerdo que te diseñamos ahí eso. Eran Te las guardé instrucciones. el papelito. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué honor!
Mira, esa bebida es una bebida de mucho cuidado. Espero cuando vaya a Buenos Aires la próxima te voy a llevar, aunque sea para que la pruebes. Mira qué salteca, qué delicia. Y mira qué delicia, sí, sí. Esa es una bebida de una flor, no sé si en Argentina hay Jamaica. Conozco la Es, pimienta de Jamaica, ¿es esa? no, bueno, es una flor roja que si tú la pones a hervir, despide un sabor como que fuera un té. Entonces eso se fermenta y bueno, no se fermenta, se deja enfriar y ya la mezclas para hacer un refresco de Jamaica. Es muy popular en México, en El Salvador y obviamente en Guatemala. Pero esta marca que se llama Quesalteca, en honor a Quetzaltenango, que es uno de los lugares del occidente de Guatemala, esa es una bebida que es una bebida fermentada, creo que es aguardiente, si no estoy mal. Pero mira, se ha puesto de una moda en ¿En Guatemala. serio? Y la tengo yo acá. Impresionante. ¿Seré la única argentina que lo tiene? Es posible. Pará, pero Wow. me parece que si se toma ahora, tiene como unas cosas ahí. Yo creo que mejor ya no te la tomes. No la tomé, la guardé así, porque bueno, cada vez que venía, lo bueno de Fox era eso, para los que les gusta el alcohol. Nos juntábamos y Sí. todos traían las bebidas de sus países, ¿te acordás? Habíamos Puede ido ser. con el carnal. Ay, se me fue el nombre, pero nos seguimos en todas las redes, que era mexicano. Mexicano. Ahí tengo la foto, te la voy a mandar. Te la voy a Claro, mandar. bueno, y cada uno llevaba sus bebidas. Nosotros no me acuerdo que habíamos llevado vino, cerveza, no sé. O, no, Fernet, que es una. Fernet. Sí, sí, yo he probado Fernet. Sí, sí. Y Con yo coca. soy abstemia, entonces en todo, guardo todas las bebidas de todos porque no las tomo. Entonces soy una buena guardiana de las bebidas porque no las voy a consumir. Y lo Qué que sí ahora maravilla. cambió es no fumo. Desde que soy madre no fumo, ¿sabes? Muy Entonces, bien, muy bien, muy entonces bien. ahora me volví una señora, tomo té, cafecito, un desastre, una señora mayor. Mira, de verdad que me he disfrutado muchísimo esta hora platicando con vos. Después contame qué dice la gente que te sigue. Vamos a ver qué dice la gente. Y bueno, para ir cerrando, quiero contarles que hoy cerramos la temporada, la primera temporada de la entrevista con Xavi. Muchas gracias a Mariana Pellegrino, a Eugenia, al doctor Ángel Valdés y a Sharon Brandt, que estuvieron en esta primera temporada. La verdad es que si usted quiere ver esta entrevista, la vamos a tener a partir de la medianoche en mi canal de YouTube, que es este que aparece acá, o en www.xavivargas.com, que es esto que aparece acá, o en mi Facebook, en facebook.com/diagonal Xavi Vargas, que aparece acá también. Ya sé que voy a tener que hacer todo esto en la edición. Pero de verdad, vea cualquiera de las 4 entrevistas, están muy, 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 muy lindas, muy, muy alegres. Y yo de verdad, Mariana, te agradezco muchísimo, sabes que te respeto mucho, sabes que te quiero mucho. Hemos estado en momentos alegres, hemos estado en momentos duros para los dos y de verdad es un placer poderme considerar tu amigo y que por favor no perdamos esta comunicación tan bella que tenemos No la desde perdimos Guatemala. nunca en todos estos años y para mí también conocerte y conocer a los compañeros de ese momento fue conocer Guatemala desde otro lugar. Me sentí como súper privilegiada cuando fui a trabajar ahí y conocer. No es lo mismo que te cuenten cómo es un país hermano que cuando estás ahí, ¿no? Así que nada, está buenísimo. Son cosas que no te olvidas nunca, ¿viste? Para toda la vida. O sea, ese día que fuimos a caminar por Antigua. Wow, sí, qué emoción. Así que nada, y lo mejor para vos. Me encanta lo que estás haciendo, así que te felicito. Y seguimos en Muchas contacto gracias. por muchos años más, hasta que seamos viejitos. Un gran abrazo y vamos, Argentina, vamos a ganar. Te mando un abrazo y con ustedes volvemos, espero yo, en 2 semanas para la segunda temporada. Esto fue la entrevista con Xavi Arroz.